Buenos días, buenas tardes o buenas noches, eh, según la hora en la que vean este video. La razón por la cual hago este video es porque anteriormente subí un video llamado Los Crímenes de Jehová. En él yo expongo 17 razones por las cuales cuestiono mis creencias. Para todos los creyentes que posiblemente vean el video y se ofendan, déjenme decirles que no es una ofensa para ustedes, lo hice de manera personal, por eso digo mis creencias. Pero quiero contarles a ustedes el por qué yo en algún momento de mi vida me hice aquella pregunta: ¿por qué? A la edad de 12, 13 años aproximadamente, ya teniendo años en la iglesia, porque prácticamente crecí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, yo era muy creyente en Dios, debido a que mi padre y mi madre fueron drogadictos, vivieron una vida muy desordenada, mas esta evidencia de esa experiencia personal de ellos fue la que me indicó a mí a seguir con esta creencia. Tantos milagros que ocurren, de los cuales yo no tenía ningún tipo de explicación, los daba como hechos verídicos de que Dios existía, de que Dios estaba allá. La razón por la que cuestioné o me pregunté el porqué de mi fe no era porque estaba enojado con Dios, al contrario, admiraba a Dios, admiraba a Jesucristo al haber venido a la tierra a morir por mí y aguantarse tantas barbaridades, tantos golpes y sufrimientos, lágrimas y sangre por mí. Me sentía como un deudor. Tenía una deuda personal con Dios, una deuda de amor y sacrificio, y quería entregar mi vida a Él. A pesar de eso, en mi adolescencia estuve en la iglesia, entré y salí en ciertas ocasiones, estuve fiel, en otras no, y me preguntaba si era porque mi fe no era lo suficientemente fuerte para estar allí. Mas no sabía que inconscientemente, en lo más profundo de mi ser, la razón por la cual era que yo ya me estaba cuestionando, ya me estaba preguntando el por qué. A la edad aproximada de 16, 17 años, estuve durante un año seguido en la iglesia, fielmente, asistiendo a cultos, oraciones, ayunos, vigilias, confraternidades, convenciones, campamentos, en los cuales yo sentía la presencia de Dios. Pero seguía esa pregunta, y además nació otra: ¿por qué, si estoy sintiendo a Dios, siento este vacío? Si Dios promete llenarme los vacíos más profundos de mi ser. Aún así, seguí creyendo en Él. Cuando ya alcancé la edad suficiente para observar al mundo, cuando digo observar al mundo lo pongo en comillas porque nosotros observamos el mundo, o yo observo el mundo a través de este canal YouTube, y empecé a ver tantas muertes, atrocidades, guerras, empecé a entender lo que era la historia, tantas cosas que ocurrieron, y me empecé a preguntar el por qué Dios permitía todas estas cosas, siendo un Dios justo y misericordioso. Cuando acudí a mis padres a hacerle esta pregunta, ellos me dijeron que era por el pecado de la humanidad. La paga del pecado es muerte. Mas eso hizo nacer en mí otro tipo de pregunta: ¿por qué, si Dios sabía que todas estas cosas iban a ocurrir, que el pecado iba a ser, ¿sí?, el precio iba a tener un precio al final de muerte? ¿Por qué Dios permitió todo eso desde un principio? ¿Por qué Dios creó a los animales y por qué creó al león con colmillos que podrían desgarrar la piel de un animal si la muerte no iba a existir?
Entonces me hice esta pregunta y volví a preguntar. Cuando fui ante mis padres, ellos me dijeron que era que Dios tenía un plan original, que era mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Mas me cuestioné a mí mismo y dije, ¿por qué Dios va a gastar tanto de su tiempo en hacer un plan tan largo que requería de tantos miles de años, pudiendo haber sacado el pecado, no haberlo permitido nunca? Él es todopoderoso, lo hubiera podido hacer. Esto no sucedió. Cuando tuve la edad suficiente de salir de mi hogar, ya vivir solo, independiente, me fui a vivir con la que hoy es mi esposa. Y ella tenía también cuestionamientos aún más grandes que los míos, los cuales ella me preguntaba a mí como creyente, pero llegaba un punto en el que yo ya no sabía qué responderle, y cuando acudía a la Biblia en busca de respuestas, no las tenía. Y la respuesta que me daban muchos creyentes, mis padres también, era que Dios actúa de maneras distintas, que no podamos conocer el razonamiento de Dios porque Dios está en un nivel más alto que nosotros. Mas esto no me convencía. Traté de buscar aquí y allá, y cuando empecé a entrar más en internet, descubrí que yo no era el único, que a pesar de que yo había guardado silencio durante tantos años, descubrí que había millones de personas en el mundo que se hicieron este mismo cuestionamiento que yo me hice. Empezaron a hacer preguntas y aparecieron ciertas personas que tenían el conocimiento de decir, no fue por esto, fue por aquello. Independientemente, no estoy defendiendo la ciencia, estoy defendiendo la veracidad de la verdad. Yo estaba buscando una respuesta, y esas personas que conocían de la ciencia empezaron a dármelas. Conocí la teoría del Big Bang y me pareció que era lógica, porque no tenía el conocimiento suficiente para entender qué era eso. Mas trucaba con lo que me habían enseñado a mí en la iglesia sobre la creación del mundo. Y empecé a entender ciertos factores que ocurren, como la teoría de la evolución, y empecé a buscar y analizar en tantas páginas que existen en el internet sobre evidencias, toneladas de evidencias que corroboran que la teoría de la evolución es cierta, corroboran lo que la ciencia dice, y eso era lo que yo quería. Yo quería que alguien me dijera, es por esto, pero no una palabra, sino que me mostrara un hecho. La ciencia no me dio un hecho, me dio muchos. Y empecé a tratar de entender la Biblia por medio de ella, entender la Biblia por medio de la ciencia. Mas la ciencia y la religión difieren en muchas cosas, hasta en su parte más profunda, no tienen concordancia. Entonces, decidí leer la Biblia de una manera más razonable y empecé a ver que Dios acepta la esclavitud, acepta que violen mujeres, acepta el aborto, acepta que vendamos personas, acepta que una mujer sea tratada como un objeto de propiedad, un objeto que yo puedo ir y robarme, simplemente hacerla para mí y cesó. ¿Por qué Dios me incita a mí como hombre a serle fiel a mi mujer cuando Salomón tuvo 1000 mujeres? Se supone que ellos deben ser
los ejemplos a seguir. Porque Dios, en una parte dice que el corazón del rey David era conforme al corazón de Jehová. Pero David, los pecados que cometió, aunque me razoné y dije, todos los seres humanos cometemos errores, es cierto. Pero ¿por qué Dios, si sabía todas estas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, las siguió permitiendo? ¿Por qué dice no matarás? Y manda a matar a todo un pueblo, y mata a mujeres, niños, ancianos, animales. ¿Por qué? ¿Dónde está la inocencia de un bebé cuando yo lo tomo en mis manos y lo estrello contra una pared? Cuando vine a hacerle esos cuestionamientos a mis padres, ellos me respondieron, ¡hey, te equivocas! Ese es el Antiguo Testamento, ya no vivimos bajo la ley, por gracia soy salvo. Era una respuesta un tanto lógica, aunque no me llenaba. Analicé la Biblia y hay textos en los que se refiere a otros textos de otro libro, pero que dicen lo mismo. Yo necesitaba dos paralelos para comparar, así que empecé a leer la Biblia de una manera racional. Empecé a leer la Biblia buscando otro tipo de investigaciones que me corroboraran que la Biblia es cierta. Mas en vez de eso, en vez de comprobar que la Biblia es exacta, comprobé que tiene muchas contradicciones. Este es uno de los videos que voy a subir próximamente, las contradicciones de la Biblia. Contradicciones que encontré aquí y allá en una y otra página de internet, en las cuales tomé mi Biblia y leí y me di cuenta que sí tenían razón. No es el argumento que dan los ateos, no es lo que ellos dicen, porque estaba cansado de escuchar palabras de hombres, estaba cansado de ver a un pastor hablar y proclamar sobre el amor de Dios y en otros cultos predicar que Dios también es fuego consumidor. Quería un hecho real y lo fui encontrando poco a poco. Poco a poco fui profundizándome en la Biblia, fui encontrando ciertas contradicciones que no me agradaron. Y además, estas contradicciones no cesaron mis preguntas internas, sino que me dieron un fundamento real para cuestionármelas. Me dieron un fundamento real para no creer en esto. Cuando me di cuenta que en las traducciones de la Biblia a veces cambian palabras, como la de Job 39:10, donde en la versión Reina Valera de 1909 dice y reza sobre un unicornio, pero en la versión de Reina Valera de 1960 habla sobre los búfalos. Me pareció que esta era una manera de acomodar la Biblia a la actualidad. No me pareció. Si la Biblia dice que la palabra de Dios es justa y verdadera, no puede tener contradicciones. Tiene que ser absolutamente perfecta. Absolutamente perfecta. Y me di cuenta de que no era así. A raíz de investigar y profundizar en estos temas, empecé a darme cuenta que no solamente Jehová era Dios. Empecé a dar cuenta que no solamente Jesucristo había venido a proclamar las palabras de su Padre, Dios, sino que existían muchísimas religiones que proclamaban lo mismo. Empecé a conocer, cuando empecé a leer libros sobre filosofía, Aristóteles, Sócrates, Platón, de que existía una antigua Grecia que creía en Zeus. Yo creía, te lo juro, que Zeus y los demás dioses eran simplemente cosas que se habían inventado
creadores de videojuegos para crear un videojuego como el Dios de la guerra. No sabía. Lo único que sabía era lo que me habían enseñado en una escuela dominical. Lo único que sabía era lo que un pastor había dicho en un púlpito. Y empecé a preguntarme por qué no sabía esto. Y sentí enojo e ira en mi corazón, porque me habían mentido, porque me habían ocultado tantas cosas que yo quería aprender. Poco a poco, y en debate, me di cuenta de que la Biblia no tiene todas las respuestas. Me di cuenta de que tiene muchísimos vacíos y contradicciones. Y me di cuenta que aunque la ciencia le hace falta mucho por explorar, me puede dar una respuesta real. Me puede dar una evidencia física. Es más, existen experimentos que hasta yo puedo realizar aquí en mi hogar. Pero a la Biblia no puedo hacerle nada de eso. Pedí a Dios muchas veces: mi fe está fallando, Dios. Dame una prueba. Y no la encontré. La busqué para aquellos creyentes que me vayan a decir: no, si ya no crees, Dios no te va a responder. No, creí fielmente, con todo mi corazón lo anhelé. Una experiencia real como la que mis padres me contaron y por las cuales yo decidí ser cristiano evangélico. Mas no la encontré. Iba a los cultos y ya no sentía nada. Y empecé a estudiar ciertas cosas de la psicología y empecé a darme cuenta de que podían existir voces en mi cabeza que yo relacionaba con un Dios, pero en realidad era yo mismo quien me la respondía. En realidad me empecé a dar cuenta que Dios es un concepto, no un hecho real. Sé que podrá sonar inverosímil, pero el internet es muy grande. Si algún día científicos como el doctor Darwin llegan a ver este video, les agradezco. Aquellos ateos que se la pasan en debates, pero los ateos que hacen debates cordiales, de discusiones amenas en las que compartimos ideas, no esos ateos que se atreven a hacer cosas en contra de las demás personas solo por el hecho de creer en algo que no existe. No, aquellos ateos que dan bases, que dan evidencias de que lo que están diciendo es real. Personas como Christopher Hitchens, aunque ya murió. A ese tipo de personas son las que yo les agradezco. ¿Por qué? Porque me enseñaron un camino. No un camino que recorro según lo que ellos me digan a mí que tengo que hacer, como sucede en la iglesia. Me indicaron un camino: ve y busca. Fui, busqué y sí encontré una evidencia. Gracias a ellos, ya no creo en Alicia en el País de las Maravillas. Que un cristiano me diga a mí que por esa razón voy a arder en el infierno, sería lo mismo, como dijo un hombre, un muchacho, que un hippie me diga que me dará un golpe en mi aura. No creo en eso. Aún así, hace aproximadamente 2 años, aún tenía mi creencia por la llamada teoría de Pascal. Creeré en Dios, que si muero, gano. Y si no creo y muero, pierdo.
Y me empecé a dar cuenta de tantas deidades, de tantos padres celestiales, de tantos dioses de los cuales crearon el universo. ¿Sí? Y me di cuenta que para elegir un Dios en medio de todas esas religiones, no era un punto para ganar, era un punto también para perder. Si yo muero y creí en Jesús, y el verdadero Dios era Alá, Buda, Odín, Zeus, también voy a perder. No. Cada religión tiene una base teológica, un fundamentalismo vacío. Como escribí en un comentario en algún video, creé un Dios en mi imaginación. Como todos sabemos, la ciencia no puede comprobar que había antes del Big Bang, aún. La ciencia no puede ver por qué todas las constantes de la naturaleza son tan extremadamente perfectas que si fueran por una millonésima diferentes, no existiríamos. Entonces dije, y creé un Dios en mi imaginación. Dije que todavía tenía una revelación con Él y que Él me iba a mostrar. Y para los creyentes, si yo tuve una experiencia real con un Dios que nació en mi imaginación, ¿cómo me comprueban ustedes que no sea cierta? Yo lo viví, ustedes no. Empecé a darme cuenta que el hecho de que yo haya nacido en Colombia, un país católico, esa era la razón por la cual yo creía en Jehová, esa era la razón por la cual yo creía en Jesucristo, porque así me educaron. Mas si hubiera nacido en otro lado del planeta, adoraría al Buda. Hubiera nacido en otro lado del planeta, adoraría a Alá. Hubiera nacido en la Grecia antigua, adoraría a Zeus. Eso no me llena. Yo quería una respuesta. Yo quería una evidencia. Y en la ciencia la encontré. Así fue como inició todo. Y así voy por mi camino. Tenemos una sola vida. Para aquellos creyentes que dicen que los ateos no tenemos moral, están en un error. Yo amo mi país. Colombia ha sido uno de los países que ha soportado violencia durante más de 50 años. Deseamos paz para este país. No puedo contener la emoción al sentir un deseo de paz por mi país. Ya basta de violencia. ¿Y dónde ha estado Dios en estos años de violencia en mi país? No ha estado. Por el contrario, la política, muy aparte de Dios, quiere darnos una oportunidad. Así fue como empezó todo. Y algún día terminará. Para los creyentes, Dios les da en la Biblia una orden que ustedes deben cumplir. Es una premisa. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Si los ofendí, perdónenme. Si quieren salvar mi alma, en verdad, muéstrenme una evidencia física que yo pueda ver y corroborar de que Dios existe para creer. Porque todo lo que yo he visto, y que puedo decir que mi conocimiento es muy básico y tonto para otras personas en el mundo que tienen un conocimiento profundo en la ciencia, a pesar de que mi conocimiento es muy básico, la ciencia sí me ha dado respuestas, la ciencia sí me ha dado evidencia. Es otra experiencia personal. Mi nombre es Fabián. Muchas gracias. Hasta la próxima.